Gloria a Dios. Usted sabe que hace un par de semanas yo hago algunos viajecitos a la cocina. Yo trabajo en casa y una de las desventajas de trabajar en casa es que uno cada 20 minutos se va para la refrigeradora. Y mientras iba para la refrigeradora a buscar qué picar, estaba viendo las noticias, ¿verdad? Y en Tegucigalpa unos muchachos muy jóvenes fueron asesinados cuando entraban a una discoteca. Y este caso pues es como muchos casos que nosotros vemos todas las semanas. Pero es una noticia fuerte porque pues eran hijos de gente reconocida, eran hijos de políticos. Y yo le comentaba a mi esposa y le decía a este señor, al hijo de uno de los políticos más reconocidos, que fue uno de nuestros presidentes, yo le decía a mi esposa, si hubiese una máquina del tiempo y si este señor pudiera regresar 20 años atrás y decirle a ese hombre que no se había metido en estas cuestiones de política, mira, dentro de 20 años, si no haces las cosas correctamente, pues vas a tener problemas. ¿Qué decisión podría tomar este hombre con esta información? ¿Seguir adelante o corregir las cosas? Y yo le decía que no le digo esto con el ánimo de así como el fariseo aquel, ¿verdad? Que decía, Dios gracias porque no soy como este. No es esa la intención. Sino que el Señor, ahí mismo el Señor me decía, ¿y tú qué le dirías a tu yo del pasado? E inmediatamente, pues yo me remonté a mi yo del pasado. Y mi yo del pasado me remontaba a los 5 o 7 años. Y yo recordaba a ese yo del pasado cuando le ayudaba a jalar el carrito del niño dueño de la pulpería, porque su papá le compró un carro de esos que tenían pedales, ¿verdad? Y nosotros lo empujábamos ahí. Y yo me preguntaba, cuando yo era un niño de 7 años, yo me preguntaba, ¿por qué yo no tengo un papá que me compre un carrito? Y luego yo también recordaba cuando andaba de la mano con mi mamá junto con mis otros hermanos, 2 hermanos más. Y llegábamos a lugares y le decíamos a los dueños de las cuarterías, mire que necesitamos alquilar un cuarto. Y le decían a mi madre, le alquilo un cuarto, pero no con los hijos. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué nos discriminan así? ¿Y por qué nosotros no tenemos un lugar de donde nosotros ahí hacer nuestra casa, nuestra morada? Y luego a los 12 años saliendo de la escuela, y yo decía, yo no quiero vivir en esta pobreza. Yo quiero salir adelante. Yo quiero ser alguien en la vida, pero yo no miraba opciones. Yo no miraba cómo yo podía salir de aquella situación. Y en aquel tiempo donde uno no tiene todavía todas las cartas ahí, uno no sabe qué puede hacer porque estamos bien limitados, porque hay tantas circunstancias negativas alrededor. Uno tiene un enorme signo de interrogación. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Y cuál sería mi consejo? ¿Qué yo le diría a mi yo del pasado? ¿Qué le diría a aquel niño de 7 años que nunca tuvo un carrito, que no tuvo papá? Mi papá murió cuando yo tenía 3 años. ¿Qué le diría a aquel niño de 8 o 9 años que no encontraba un lugar donde vivir con su mamá? Y quizás mi yo del pasado me preguntaría por la clave para tener el éxito en el futuro. Y sabe que yo no le diría a él, mira, no cometas estos errores, porque los errores son parte de la vida. Y si no cometiéramos errores, entonces no necesitaríamos un Salvador, porque entonces seríamos perfectos y sabemos que solo en el Señor está la perfección. Y yo le diría a mi yo del pasado, y es lo único que te voy a dar, está en Romanos 8:28. Y yo quiero que usted me ayude, que lo repitamos. Y dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando yo miro a mi pasado y yo no sé, bueno, sí sé,
Yo sé que el Señor un día me encontró y el Señor sanó todas mis heridas. El Señor me dio una nueva perspectiva de vida y aquí estoy yo dándole gracias a Dios. Y no somos millonarios, quizás no tenemos empresas, pero somos felices en Cristo Jesús. No sé cuántos son felices en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Y usted qué le diría a su yo del pasado? Y yo quiero también darle este consejo. El Señor, si le entregas tu corazón, el Señor va a darte el futuro que tú necesitas. El futuro que tú necesitas. Y no sé cuántos de los que tienen mi edad pueden ver al pasado y pueden darse cuenta de tantas cosas de las que el Señor lo libró. Y yo, sabe que yo recuerdo que una vez a los quizás 8 o 9 años me subí en un carro que vendía guineos, hermano, en la parte de atrás. Y espero que mi mamá no lo esté viendo ahorita, no, que sí que lo mire, ¿verdad? Porque nunca le dije a mi mamá. Y me llevó, hermanos, hasta Puerto Cortés. Yo detrás de ese camión, hermanos, de guineos, porque yo decía, cuando él pare, yo me bajo. Y nunca paró, hermano. Y nunca paró. Pero ¿sabe qué? Conocí a un matrimonio que me trajo de nuevo para San Pedro. Y yo llegué a mi casa y yo nunca le comenté esto a mi mamá. Y digo yo, de las cosas que el Señor nos ha librado, de las cosas que el Señor nos ha salvado. Y no sé si usted ha hecho una revisión de su vida y se ha dado cuenta de tantas cosas donde el Señor ha puesto su mano ahí y lo ha librado. Y quizás usted me dirá, pastor, pero es que yo el problema lo estoy pasando ahorita. Yo la dificultad la estoy pasando en este momento. Y es acerca de eso que yo quiero hablarle esta noche. Hubo un personaje en la Biblia que su yo del pasado, su yo del futuro le salió al encuentro. Y ese personaje que representa a su yo del futuro le dice: eres un muchacho esforzado y valiente. Y aquel muchacho, viendo sus circunstancias, no se daba cuenta por qué ese personaje le decía que él era esforzado y valiente. Y él comenzó a declarar, y él comenzó a ver sus circunstancias, y él comenzó a ver, y él declaró: es que yo soy pobre, es que yo soy el más pequeño de mi casa, soy el último. Nosotros no tenemos ninguna ventaja. Lo que estamos haciendo es aquí cultivando, estamos cosechando para supervivencia, y aún así lo tenemos que esconder porque el enemigo viene y nos lo lleva. Y el enemigo entra a nuestras ciudades, a nuestras casas, y hace lo que quiere. ¿Dónde está lo valiente? Y él no se miraba como Dios lo miraba. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Nosotros nos vemos de acuerdo a las circunstancias que estamos pasando. Nosotros nos vemos de acuerdo a las necesidades que estamos nosotros pasando. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve por lo que nosotros estamos pasando, porque eso es parte del proceso. Eso es parte del crecimiento. Eso es parte de lo que tenemos nosotros que caminar en esta vida. Yo les decía a mis niñas, ¿verdad? El domingo pasado de la escuela dominical, que cuando nosotros venimos a este mundo, desde que venimos, hermanos, llorando, venimos sufriendo. Yo les decía que lo primero que hace el doctor es que nos agarra de los pies y nos pega una nalgada. Tenemos que llorar, hermano, lo primero que experimentamos en este mundo es llorar. Es un golpe hermanos, en las pompis. Entonces, eso es parte, ahí comienza todo ese proceso que nosotros tenemos que caminar en este mundo. Y nosotros no podemos saltarnos esas experiencias. No podemos decir: yo no voy a pasar por esto, yo no voy a sufrir enfermedad, yo no voy a sufrir problemas, yo no voy a sufrir crisis económicas, porque andamos en este mundo. Y quizás muchos de nosotros nos vemos así como se miraba Gedeón. Gedeón se miraba pobre, se miraba sin recursos, no sabía cómo enfrentar la situación de su familia, de su casa y de su nación. Y él se miraba muy diminuto, él se miraba muy chiquito, pero ante los ojos de Dios, Dios lo miraba con otra visión. Y yo quiero decirte esta noche
que la visión con que Dios miraba a Gedeón es la misma visión con que te mira a ti. Gloria al Señor. No sé cuántos lo creen en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no le damos la oportunidad a Dios? Y comenzamos nosotros ya a no ver las limitaciones, a no ver las circunstancias, a no ver los problemas, sino que comenzamos a ver al Dios grande que nosotros tenemos. Aleluya. Al Dios grande que nosotros tenemos. Es más grande que cualquier circunstancia. Es más grande que cualquier problema, que cualquier enfermedad. Entonces necesitamos nosotros aprender a ver cómo Dios nos mira. También yo encuentro que a Moisés se le apareció también su yo del futuro. Y yo encuentro que Moisés quiere una garantía del éxito. Yo encuentro que Moisés, tomando, ¿verdad?, el reto que Dios le daba de ir y libertar a aquel pueblo, pero había algo en Moisés que le decía: tienes que preguntarle a Dios cuál es la señal de que te va a ir bien. A mí me llama la atención que esa señal, la señal que Dios le da a Moisés, le dice que en el futuro vas a estar aquí adorándome en este monte. ¿Cómo es eso? Cuando usted pide una señal, cuando usted pide una garantía, la garantía es inmediata, la garantía es de lo que los recursos que nosotros tenemos. Pero Dios le está diciendo a Moisés: la garantía que te voy a dar es que vas a estar acá adorando en este monte dentro de tantos años, dentro de tanto tiempo. Y yo no sé cómo tomó Moisés esa garantía, pero sabe que esa garantía que el Señor nos da es, amados, la garantía que todos tenemos, que aunque estemos pasando lo peor de las circunstancias, nosotros tenemos un futuro donde el Señor nos dice: a pesar de lo que tengas que experimentar, un día vas a estar aquí adorando mi santo monte. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y eso es lo que su yo del futuro puede estarle diciendo a usted esta noche. En este momento solo ves problemas, solo ves dificultades, solo ves escasez, solo ves situaciones que no quieres. Pero el Señor te dice que viene un tiempo donde todas esas cargas van a ser tiradas y vas a estar con libertad adorando en mi santo monte. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. También encuentro, amados, que su yo del futuro se le apareció a Jeremías. Y le dijo el Señor del futuro a Jeremías: Jeremías, yo te escojo, yo te llamo. Y usted ya sabe, ¿verdad?, los peros que le puso Jeremías a Dios. Y le dijo Jeremías: Señor, es que yo soy un niño, yo no voy a poder hacer eso que usted me está enviando. Yo no tengo la preparación, no tengo todo lo que necesita para ir y hacer lo que usted dice. Pero el Señor le dijo a Jeremías: tienes que saber algo, desde antes que naciera, yo ya te había conocido. Y desde antes que naciera, yo te llamé, te elegí para que fueras profeta a las naciones. Su yo del futuro le dice: ¿sabes qué, Jeremías? No viniste a este mundo porque tus padres perdieron ahí la cuenta. No fuiste un accidente. No viniste a esta familia y esa familia donde has nacido no fue la familia equivocada. No naciste en esta nación porque hay un mal propósito o un despropósito. Yo te conocí desde antes que nacieras. Y desde antes que naciera, yo deposité un propósito en tu vida. Y ese propósito es particular para ti. Y ese propósito se va a cumplir. No sé cuántos saben que el propósito que Dios depositó en usted se va a cumplir. ¿Cómo lo sabe? ¿Ah? ¿Cómo lo sabe? ¿Sabe por qué? Porque su palabra lo dice. Porque su palabra lo dice. Mas Jehová dice: cumplirá su propósito en mí, porque Él no desampara la obra de sus manos. ¿Y sabe qué? Usted es obra de sus manos.
Y qué obra más chula la que le salió, ¿verdad? ¿Por qué no mira a la persona que está a su lado y le dice, wow, qué obra más chula? Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, amados, que Dios ha depositado en usted un propósito. Dios ha depositado en usted cosas, ¿verdad? Lo ha mandado con toda una equipación para que al final usted se presente delante de la presencia del Señor y que le diga, Señor, aquí está. Gracias por el propósito cumplido. Entonces Jeremías no sabía cómo él iba a cumplir ese propósito. Él no se miraba como un profeta, pero el Señor le dijo, es que yo codifiqué en tu ADN que vas a ser un profeta. Yo codifiqué en tu ADN en que ibas a estar en una iglesia llamada Iglesia de Jesucristo Misión Pastoral, y que un día ibas a reconocer al Dios de los cielos, y ese Dios de los cielos te iba a dar libertad. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, ¿qué le aconsejamos a nuestro yo del pasado? La clave de tu éxito es ama a Dios, porque dice la palabra, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Las malas decisiones, los errores, esas cosas que nosotros no queremos o no quisiésemos que vinieran a nuestras vidas, Dios siempre las direcciona para bien. Y mire que a mí me causa así una impresión muy bonita cómo Dios se refiere acerca de David. Dice Dios, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y yo digo, pero lo que necesitaban era un rey para el pueblo. El rey para el pueblo pues fue Saúl, porque el pueblo pidió un rey y Dios le dio un rey. Pero cuando ya sabemos que Saúl fue desechado, Dios escoge a otro rey. Pero ¿sabe qué? Aquí Dios está diciendo, yo me busco un rey para mí, ya no era para el pueblo. Yo me busco un rey para mí. Entonces Dios buscó un hombre para sí, no un hombre para el pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era una de las características de David? Que amaba a Dios. Por eso Dios dice, yo busco para mí un hombre conforme a mi corazón. Entonces, ¿dónde está la clave? Entréguele su corazón al Señor. Ahí está la clave. Ame a Dios. Y cuando usted ama a Dios, llega a ser pertenencia de Dios. Y luego también yo encuentro que cuando Dios va a escoger a aquel niño, el yo de David del pasado estaba cuidando ovejas. El yo de David era, por lo que podemos ver, así como marginado. Porque estaban todos los hijos de Elí ahí, de Isaí, perdón, ahí. Y él estaba cuidando ovejas. Y nadie podía concebir que ese era el elegido de Dios. Y Samuel dice, no, es que falta uno. Y Dios decía, no mires a este porque es grande, no mires a este porque toca la trompeta o lo que sea. Porque los nombres, ¿verdad? Había un nombre ahí que dice, el que toca la trompeta. Y esa es otra enseñanza. Y Dios le dice, no mires. Eso, yo miro el corazón. Y el Señor viene y le dice a David, yo te escojo para que seas rey. Y Samuel llega y unge a David. Pero mire lo que me interesa que usted conozca esta noche, que lo unge y Dios le dice a Samuel, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Por qué no dice Dios, he provisto a David al pueblo, le he provisto al pueblo un rey? No, Dios dice, me he provisto de un rey. ¿Y cuál era la clave nuevamente? Que David amaba a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios, nosotros ya pertenecemos a Dios, ya le pertenecemos a Él. Muchos, ¿verdad? Muchas veces están insatisfechos
del lugar donde están, de la familia donde están, de la nación donde están, pero no nos damos cuenta que nosotros no somos ciudadanos, aunque vivimos en donde nacimos, ¿verdad? Pero nosotros somos de la familia de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y ya estemos amados estemos en el campo, ya estemos en la ciudad, estemos en España, en Estados Unidos, donde sea, si le pertenecemos a Dios, si somos de Dios, Dios ahí va a estar con nosotros y nos va a bendecir. Gloria al Señor. A usted Dios lo va a bendecir acá, lo va a bendecir donde usted esté. ¿Por qué? Porque usted le pertenece a Dios. Bien, yo le diría a mi Dios del pasado, no te sientas solo. No te sientas sola. Si en algún momento te sientes solo y te sientes sola, no es porque el Señor no está ahí, sino es porque Él va adelante abriéndote una brecha. Dice el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 48. Y usted conoce esta historia, que Dios envió a sus discípulos y en medio del mar se levantó una tempestad. El Señor los envió solos en la barca. Ellos iban solos en medio del mar y una tremenda tempestad se levantó. Y ellos estaban turbados y ellos estaban asustados. Pero hay algo que a mí me interesa, que dice que el Señor iba caminando buscando adelantárseles, buscando ir adelante de ellos. ¿Por qué el Señor buscaba ir adelante de ellos? Porque el Señor sabía que el enemigo siempre va a querer oponerse en el camino de aquel que tiene propósito. No debe de extrañarnos a nosotros las situaciones difíciles. No debe de extrañarlos las dificultades o los problemas que se levanten. Porque el enemigo nunca, ¿verdad?, va a estar, no va a dar el paso libre. Pero por eso el Señor se adelanta. Por eso el Señor se adelanta, y el Señor sabía que se iba a levantar una tempestad, y el Señor quería adelantársele, y el Señor estaba ahí para quietar las aguas. Fíjense que cuando Dios introduce a su pueblo, cuando lo saca de Egipto, cuando lo lleva en medio del desierto, Dios le dice a su pueblo: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti. ¿Por qué no atrás? ¿Por qué no en medio? El ángel iba adelante. Iba adelante. ¿Y por qué el ángel iba adelante? Porque seguro que el enemigo iba a querer hacer oposición. Y de hecho lo hizo, ¿verdad? Y de hecho levantó oposición. Pero el ángel del Señor iba adelante, y el ángel del Señor iba peleando por ese pueblo. ¿Y cuál era el motivo para que el ángel del Señor fuera adelante? Mire cuál era el propósito: para que te guarde en el camino, para que te introduzca en el lugar que yo te he preparado. En esos tiempos donde quizás el enemigo te diga: estás solo, estás sola, tu mamá, tu papá pasan trabajando, no tienen tiempo para ti, no tienes nadie que se preocupe por ti. No escuches la voz del enemigo, porque no es que estás sola, es el Señor que va adelante de ti, y el Señor va apartando todo lo que el enemigo pueda poner en tu camino, y Él está garantizando que te va a guardar y que vas a llegar. No te quiero decir que no vas a tropezar en algún momento. No te quiero decir que en algún momento no te vas a raspar. Muchas veces Dios, ¿verdad?, permite eso. Pero eso tiene que ser para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. Pero no significa que el Señor no está ahí. Y si Él ha dicho: te voy a guardar y te voy a introducir en esa tierra que fluye leche y miel, el Señor lo va a hacer. ¿Cuánto va a tardar eso? En realidad no lo sé. Para Israel tardó 40 años. Yo no te estoy diciendo que el Señor se va a tardar 40 años en darte la respuesta. Te estoy diciendo que el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de la Iglesia de Jesucristo Misión Pastoral. Él nos lleva hacia adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 32, hay una expresión que yo siempre, pues, medité: una tierra que traga a sus moradores. Y yo siempre tuve la idea de que en esa tierra, como habían gigantes, los gigantes se comían a los demás. Esa era mi percepción. Pero, ¿sabe que esa tierra donde habían gigantes, la tierra de Canaán, era una tierra donde había una mezcla ahí? Porque los gigantes todos sabemos que son mezclas de ángeles caídos con mujeres humanas. Pero, ¿sabe que yo me encontré de que esta expresión, que es tierra que traga a sus moradores, es que cuando Israel iba a entrar, estaba sucediendo algo, que los que vivían ahí, hermanos, Dios se los estaba llevando. Dios se los estaba llevando. Y cuando vienen los dos espías y le dan el mensaje a Moisés y le dicen: esa tierra traga a sus moradores, ellos temían que les fuera a pasar a ellos lo mismo, que al llegar ahí, ellos fuesen a morir ahí. Pero lo que no se daban cuenta era que Dios desde antes estaba peleando la batalla por ellos. No se dieron cuenta. Moisés envía para que se den cuenta de lo bonito que es la tierra, que si en realidad era una tierra que fluye leche y miel, y trajeron los frutos de aquella tierra y pudieron demostrar que era una tierra que fluía leche y miel. Pero ellos no tuvieron la visión de darse cuenta que Dios más bien estaba peleando antes de que ellos entraran. Solamente Josué y Caleb se dieron cuenta de esto y dijeron: nosotros los vamos a desmenuzar como pan. Ellos sí se dieron cuenta, porque ellos sabían que lo que estaba pasando ahí era que Dios de antemano estaba peleando por ellos. Y no lo percibieron así, más bien se atemorizaron. Dios se adelanta, Dios va delante de nosotros y Dios, amados, va haciendo una carretera, va haciendo un camino para que nosotros vayamos y crucemos y conquistemos. Pero no le tengamos temor, no le tengamos miedo a las circunstancias, no le tengamos miedo a las cosas que estamos escuchando. Y las cosas se van a seguir poniendo feo, ¿verdad? Se van a ir poniendo peor. Pero ese Señor que codificó en ti, que puso en ti su ADN y que te dijo: vas a ser un hombre, vas a ser una mujer, que vas a llegar al propósito que yo diseñé para ti. Hermano, no hay crisis, no hay nada que pueda cambiar ese propósito de Dios. Lo vas a llegar a ser, lo vas a lograr, porque el Señor va delante de ti y el Señor está peleando por ti y el Señor está quitando todo aquello que pueda estorbarte para que no puedas llegar. Gloria a Dios. Voy a terminar con un par de cositas. Y yo le diría a mi yo del pasado: tranquilo. Los propósitos de Dios son más grandes que tus propósitos. Yo quería, hermanos, ser maestro. Mi yo del pasado quería ser maestro. Y yo decía, yo quiero. Y mi mamá no me podía mandar a estudiar a una normal, porque antes para ser maestro había que ir a Danlí o a Tegucigalpa. Y eso implicaba pues vivir allá y tener, hermanos, los costos de esa educación. Y yo no miraba cómo, hermano. No miraba cómo. Y yo decía: Señor, es que este es mi propósito. Y no pude ser maestro. Pero ¿sabe qué? Con lo poquito, hermanos, que yo puedo poner, Dios me ha colocado en un lugar donde yo puedo enseñar su palabra, hermano. Ese es un propósito mucho más grande que el propósito que yo tenía. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quizás no enseñé matemáticas, no enseñé ciencias sociales, lo que sea, pero estoy enseñando su palabra. Y Dios me está usando, hermanos, ¿verdad? Para que esta palabra por medio mío usted la reciba, usted la ponga en su corazón. Entonces, los propósitos de Dios siempre van a ser más grandes que los suyos. Así es que si usted por alguna circunstancia no llega a cumplir su propósito, es que Dios tiene un propósito más grande para usted. Dice el Salmo 138:8: Jehová cumplirá mi propósito en mí.
Así dice. Es el propósito de Él, no es mi propósito. No es mi propósito. Entonces, el propósito de Dios se va a cumplir en usted. Se va a cumplir en usted. ¿Sabe que mi propósito mi yo del pasado puse una tienda de zapatos, hermano? ¿Y sabe qué? Le fue mal, hermano. Le fue mal. Compré unos zapatos tan feos, hermano. Y por docena los compraba, hermano. Mire, compraba tacones cuando no estaban de moda. Y después compraba taconcitos cuando estaban de moda los tacones grandes. Me fue mal, hermano. No pude ser empresario de los zapatos. Pusimos a vender pollo, hermanos. Los que comieron pollo, qué rico, ¿verdad, Jorgito? Hermanos, era pero un producto bien rico, hermano, bien rico. Y el lugar bien apropiado y todo. No pudimos, hermano. No pudimos. Porque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que yo estuviera predicando su palabra. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? No me ha faltado nada, hermano. No me ha faltado nada. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios ha suplido todas mis necesidades. Dios me ha dado todo lo que necesito. Ahí ha estado todo lo que yo necesito. Yo lo tengo. Entonces, yo no he tenido necesidad de ser empresario. Hay algunas personas que ese ha sido el propósito de Dios en ello. Gloria a Dios por ello. Pero si usted, por alguna circunstancia, no ha cumplido su propósito, no se preocupe. Dios tiene un propósito mayor para su vida. Y ese propósito es mucho mejor, porque ha salido de la mente, de la cabeza del Señor. Y ese propósito es un propósito de bien. Es un propósito que le va a dar un futuro y le va a dar una esperanza. Gloria al Señor. Con esto sí termino. Y esto ha sido una declaración para mi vida. Y esta palabra está en el Salmo 31, 14 y 15, que dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, porque en tu mano están mis tiempos. El tiempo pasado, cuando me fui en aquel carro lleno de guineos hasta Puerto Cortés, ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Cuando me enfermé de una enfermedad bien fea, hermanos, ahí estaba el Señor. Y el Señor me dijo: no te preocupes, no te preocupes. Ya le he dado mi testimonio, ¿verdad? De la enfermedad que yo tuve, una enfermedad bien fea. Pero el Señor estuvo también ahí. ¿Por qué? Porque mi tiempo pasado, tu presente y tu futuro están en las manos de Dios. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén.